Bien, muy buenas tardes a todos y todas, a los que nos acompañan ahora online y a los que después nos verán en esta grabación. Mi nombre es Beatriz y el día de hoy estamos en el seminario de actualizaciones en salud mental escolar. El docente que hoy nos acompaña es Jonathan Martínez Líbano, quien es doctor en psicología clínica y de la salud, posee un magíster en la gestión educativa y en recursos humanos y habilidades directivas, docente de pregrado y posgrado, director del magíster en educación emocional y convivencia escolar UNAP. Y bueno, aquí también podemos ver otro tipo de especialidades que el docente tiene. Y sin más que agregar, ahora los dejo con el expositor. Cualquier cosa me pueden escribir por privado. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Oye, buenas tardes a todos, a todas. Oye, agradecido que haya tanta concurrencia, genial. Probablemente, dado que esta temática eh, nos convoca bastante, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con el tema, discúlpeme, de la salud mental escolar. ¿Ya? Como he estado viendo en los chats, hay mucha gente que está trabajando en el ámbito educativo, lo cual también me emociona mucho. Eh, y que probablemente a lo mejor algunas ideas que va a plantear acá le van a hacer sentido o no. Es importante también que podamos discutirlo, obviamente. ¿Ya? Tal como dijo la colega anteriormente, bueno, mi nombre es Jonathan Martínez, ahí está mi correo, jonathan@dipa.cl, si es que después quisieran plantear alguna idea, si a alguien se le quedó alguna pregunta por ahí que quisieran hacer, ningún problema, ahí está mi correo. Ya no es WhatsApp, por si acaso, me cuesta responder a veces, pero respondo, por si acaso. Ya. Bien, pues vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la actualidad en salud mental de nuestros niños y adolescentes. Les voy a mostrar un estudio que recientemente acabamos de publicar, ya, hace, qué sé yo, menos de un mes o ya hace un mes, en donde nosotros hicimos un levantamiento de varias prevalencias de problemas de salud mental en adolescentes, en niños, dentro del contexto educativo. Y este año nosotros estamos haciendo la misma medición, pero con profesores, ¿ya? Para ver cómo está la salud mental de nuestros profesores, que yo siempre digo que es tremendamente relevante. Ojo, yo sé que no está mal esto que voy a decir, que está bien que la educación emocional se concentre en los niños y adolescentes, está perfecto, pero a veces dejamos muy abandonados a nuestros profes, ¿ya? Les damos una serie como de orientaciones, capacitaciones súper cortitas para hacerse cargo de un gran problema que lamentablemente no es solamente de Chile, sino que pareciera ser que es un gran problema a nivel mundial, ¿ya? Y un poco solamente para colocar algunas cifras nomás. Antes de la pandemia nosotros teníamos estos datos, que teníamos cerca de un 18% de depresión mayor, esto en la población en general, por si acaso, ¿ya? Un 8% casi en ansiedad generalizada, por ejemplo, trastornos bipolares, por ejemplo, también aparecieron en la medición. Eso para nosotros, que somos de la vieja escuela, chiquillos, los trastornos bipolares no era algo que nosotros viéramos habitualmente, por si acaso, ¿sí? Entonces, que apareciera en la última medición de salud mental fue súper importante, ¿ya? Los trastornos de consumo de alcohol y drogas, ustedes saben que probablemente también es un grave problema que las comunidades educativas también lamentablemente están siendo sujetas en estos momentos. La esquizofrenia un 0,4%, que nosotros sabemos que no es tan alto, pero probablemente la esquizofrenia debe ser el trastorno psicológico, psiquiátrico más grave que existe, y los trastornos de personalidad. ¿Ya? Y aquí hay un tema fundamental, creo yo, con un 2,4, dado que probablemente nosotros en los colegios estamos viendo muchos chicos y chicas con trastornos de personalidad, pero no los podemos diagnosticar todavía, ¿verdad? O sea, tienen que llegar a los 18 años para que nosotros los podamos diagnosticar con este trastorno, pero vemos muchos niños que se cortan, estamos viendo muchos niños, por ejemplo, con ideaciones suicidas, por ejemplo, estamos viendo muchos niños con desregulaciones emocionales, con sensaciones de vacío, con desmotivación tremenda por cada una de las cosas que uno le propone. Entonces hay una crisis finalmente ahí.
¿ya? Pero esa crisis, ojo, yo creo que venía antes de la pandemia, ¿ya? Yo creo que veníamos caminando hacia eso, ¿ya? Y de hecho, un metaanálisis súper importante, bien citado, que está acá, les dejo aquí la referencia, nos establecía que la carga de problemas de salud mental a nivel de niños y adolescentes era casi de un 14% a nivel mundial, por si acaso, ¿ya? Y esto no solamente traía esa dificultad, sino que también traía el aumento de consumo, por ejemplo, de fármacos, de psicofármacos, que yo estoy de acuerdo con eso, pero en algunos momentos creo yo que existe una demasiada demanda de aquellos psicofármacos porque a veces los colegios lo que necesitan es tener un niño o niña calmado, dado obviamente que evidentemente las conductas disruptivas probablemente generan grandes repercusiones dentro del contexto educativo. Sin embargo, probablemente tenemos que investigar un poquito más allá cuáles son las consecuencias a largo plazo. Llama la atención, por ejemplo, que no existan estudios chiquillos al día de hoy donde se vea las consecuencias a largo plazo de los psicofármacos. Ya es sospechoso, diría por ahí un humorista chileno, ¿ya? Ahora bien, antes de nuevo de la pandemia teníamos estas prevalencias, 6% de ansiedad a nivel mundial, ojo, lo anterior que mostré fue a nivel nacional, ya 2% trastorno depresivo, por ejemplo, lo cual era habitual, ¿ya? De hecho, había como una especie como de estabilidad en las prevalencias de los trastornos psicológicos en niños y adolescentes, lo cual se mantenía por varios años, pero luego cuando llega la pandemia, se genera un gran cambio, ¿ya? Y en la actualidad, esto es un dato no menor, ojo, que el 49% de nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental en estos momentos no la reciben. Ojo, es un indicador tremendamente alto, ¿ya? Pero no es solamente en Chile el problema, miren, ¿ya? Miren este otro estudio. También, miren, en este otro estudio se establecía que a nivel mundial el 54% de la población que requiere finalmente de atención de salud mental no la está recibiendo, ¿ya? Por lo tanto, los datos son más o menos parecidos dentro de lo que es nuestra población chilena y lo que son los datos extranjeros, ¿ya? Y de hecho, el año pasado existió un estudio de la APA, de la American Psychological Association, que decía que la mayoría de los psicólogos no están pudiendo atender nuevos pacientes, ¿ya? Eso es un poco lo que ha pasado también en Chile, ¿ya? Nosotros hemos estado ahí como con alta sobrecarga laboral en términos de salud mental. Y esto también, ojo, ustedes probablemente lo ven cuando tienen un problema con un niño o adolescente y quieren derivarlo a algún lado y no saben dónde derivarlo porque está todo colapsado, ¿ya? Entonces, este es un problema bien complejo. Por lo tanto, efectivamente creo yo que los paradigmas un poco de cómo estábamos tratando la salud mental tienen que cambiar, ¿ya? Porque efectivamente, si seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo, evidentemente los resultados van a ser exactamente los mismos. Y estamos llenos de estos anuncios por la tele, por la radio, por periódicos, por CIPER, o sea, en definitiva hay millones de anuncios que nos dicen titulares, que nos dice que la salud mental de nuestros niños está cada día peor, ¿ya? Eh, y obviamente también a veces no es tan bien tratado en las noticias y a veces se exacerba un poquito, ¿ya? Entonces, antes de pandemia, entonces tal como les decía, teníamos estos porcentajes sacados de esa misma revisión sistemática, 7% de ansiedad, 6% de depresión, que eran más o menos los que veíamos, y miren cómo nos fuimos a pandemia. Ya, un 28% de depresión, un 25% de ansiedad, un 44% de trastornos del sueño, por ejemplo, y un 48% de estrés postraumático, ¿ya? Ahora bien, esto es un poco lo que son las consecuencias durante la pandemia, ¿verdad? ¿Ya? Y probablemente durante la pandemia todos nosotros vivimos un poco una sensación de agobio bien profunda. Acuérdense los primeros años de la pandemia, o sea, el primer año de la pandemia, me incluyo, yo pensé que me iba a morir. Claramente las noticias eran, ¿se acuerdan cuando aparecía Mañalich ahí, no me acuerdo, a las 11 a las 12 del día diciendo, eh, el día de ayer murieron 1000 personas, no, pero 1000 personas, ya no quedan camas y uno ya, el solo hecho de que empezara a decir eso ya nos genera tremenda angustia, ¿ya?
Entonces, claro, efectivamente durante la pandemia, sin una vacuna, sin ninguna como visualización de que esto acabara, efectivamente nuestros porcentajes de ansiedad, depresión y estrés iban a aumentar, eso era claro. Pero nosotros pensamos que después de la pandemia, queridos colegas, esta cuestión iba a mejorar, po, ¿ya? Y no, po, y efectivamente esto empeoró. En definitiva, porcentajes del 43% de ansiedad, depresión 36%, estrés un 25%, en definitiva a nivel mundial, ¿ya? Ahora bien, ¿y en Chile qué pasa? Chile un poquito es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Agresiones dentro de la sala de clase, directores agredidos, profesores agredidos en grupo. Por ejemplo, acá abajo este chico que se suicidó en la mitad del patio, por ejemplo. Son cosas que lamentablemente los profesores están viendo día a día, ¿ya? Y nadie los preparó para esto, po. O sea, es súper compleja esta situación, po. O sea, en estricto rigor, probablemente los profesores estaban preparados, muy, muy bien preparados desde su área de experticia. Sin embargo, se han encontrado con esta situación. Las mallas curriculares al día de hoy no incluyen, excepto una o dos mallas por ahí que he visto, no incluyen, por ejemplo, educación socioemocional, por ejemplo, o no incluyen estrategias de autocuidado, ¿ya? Yo creo que aquí hay un tema fundamental, queridos colegas. En estricto rigor, el tema estresante de trabajar en estos contextos no va a cambiar, disculpen que lo diga. Lo que sí tiene que cambiar, en definitiva, es la forma en que nosotros abordemos la situación, ¿ya? En términos de poder, obviamente, darle mayores recursos a los profesores, en términos de dar, ojalá, mayores herramientas psicológicas a los profesores, porque yo les aseguro que ningún profesor quiere hacer mal su trabajo, eso es claro, ¿ya? Y no sé si ustedes sabían, pero los profesores nuevos, los profesores noveles, están desertando al quinto año de ejercer la profesión. Quieren dejar de ser profesores, ¿ya? Y eso tiene que ver con todo esto, porque efectivamente salen de la universidad y se dan cuenta que tienen que ser papás, mamás, tíos, psicólogos, psiquiatra, abogado, trabajador social, y no estaban preparados para esa carga emocional, esa carga psicológica y el estrés que implican todos los trabajos administrativos, la sobrecarga con los mismos apoderados, por ejemplo, el manejo de pronto de apoderados agresivos, es súper difícil, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos estamos en una crisis de salud mental a nivel, creo yo, de nuestra sociedad, pero que se ve muy reflejada dentro de los colegios, ¿ya? Se ve muy reflejada dentro de los colegios. Entonces, antes de la pandemia, para que hagamos una idea, en Chile los porcentajes eran 7 a 8% de trastornos de déficit atencional con hiperactividad, que probablemente eran unos trastornos más diagnosticados, un 15% de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, ¿ya? Y un 4 al 6% de depresión, ¿ya? Y eso ya desde antes de la pandemia nos causaba mucha pena finalmente, porque es súper, disculpe la expresión, pero es súper heavy ver a un niño deprimido, ¿ya? Es súper, súper terrible, honestamente. Cuando uno dice, pucha, este niño debería estar disfrutando la vida, pero está deprimido, ¿ya? O un adolescente que se quiere suicidar, por ejemplo. O un adolescente que no logra entenderse a sí mismo, ¿ya? Y claramente, a veces las redes de apoyos que tienen en la casa no son tan buenas redes de apoyo. A veces yo me he encontrado que el único factor protector que algunos de los niños tienen en su vida son los colegios, son los profesores. Es la única persona que le dice buenos días y lo trata bien. O sea, imagínense lo complejo que es esta situación para algunos niños. Entonces, nosotros fuimos y hicimos una primera investigación, ¿ya? Esto lo hicimos en estudiantes universitarios. ¿Ya? Primero fuimos, dijimos ya, miramos los estudiantes universitarios cómo está esta cosa, ¿ya? Y nos encontramos con altos niveles de prevalencia de salud mental, o sea, muy altos, diría yo, ¿ya? Sobre un 60%, por ejemplo, de ansiedad, depresión, estrés creo que era un poquito menos, pero nos encontramos con varios factores de riesgo, por ejemplo, el ser mujer, el ser adolescente, por ejemplo, el pertenecer a minorías sexuales, por ejemplo, el usar marihuana, por ejemplo, el uso de alcohol y el consumo de psicofármacos prescritos y no prescritos, ¿ya? Que fueron un poco los elementos que nosotros encontramos acá como factores finalmente que son factores de riesgo para la salud mental. Entonces aquí
lo que encontramos es que eran que los chicos que estaban en la adolescencia, o sea, vale decir que 18 y 19 años, efectivamente tenían peor salud mental que aquellos que no estaban dentro de ese estadio del desarrollo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros acá encontramos en este estudio que la prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes chilenos fue extremadamente alta, así como el consumo de alcohol y marihuana. ¿Ya? No quiero ser Don Kraft, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Don Kraft, ¿o no? ¿Se acuerdan de Don Kraft, o no? O no, o yo soy demasiado viejo. ¿Ya? Don Kraft, para los chiquillos más jóvenes, era un perrito, era de Paz Ciudadana, chiquillos, no me acuerdo honestamente. ¿Ya? Eh, pero que decían no a las drogas. ¿Ya? Y yo también le digo no a las drogas, por si acaso. Yo respeto mucho las decisiones de cualquier persona, pero honestamente lo que yo estoy viendo en la actualidad es una gran cantidad de descompensación cada vez de cabros más jóvenes por el uso y abuso de marihuana. ¿Ya? O sea, he tenido pacientes desde brotes psicóticos muy, muy heavy, así brotes psicóticos. Y había una película que era parecida a esto que le pasó a un paciente mío, que pensaba que la planta se lo iba a comer. Yo no me acuerdo cómo se llama, una, palabra, una película bien antigua también, que la vi cuando era chico, y que era como una planta carnívora, en este caso no una planta carnívora, pero él pensaba que la planta se lo iba a devorar. ¿Ya? Otro chico también, con un brote psicótico también, paranoide, super heavy, también pensando que la ampolleta había micrófono escondido, por lo tanto me hablaba más despacito, por ejemplo. Entonces, no es que yo sea Don Kraft, por si acaso, sino que pareciera ser que el uso y abuso, ojo, de marihuana genera grandes repercusiones en nuestra salud mental. ¿Ya? Y por lo tanto, en esta muestra, miren lo que encontramos nosotros. Encontramos que el 63% de los estudiantes de educación superior están con síntomas depresivos, el 69% con síntomas de ansiedad y el 57% con síntomas de estrés. O sea, que en definitiva eh, la carga psicológica es extremadamente alta. O sea, extremadamente alta. ¿Ya? Y el consumo problemático es 27%, ¿ya? Y el consumo inadecuado, francamente, marihuana era casi un 15%. ¿Ya? Y lo más curioso también es que en esta muestra nosotros encontramos que existía un gran consumo de psicofármacos también. ¿Ya? O sea, en algunos casos algunos chicos lo consumían casi por un tema recreativo, ¿ya? Y otros porque efectivamente habían sido prescritos. ¿Ya? Entonces, a veces no sé si ustedes saben, pero la combinación entre alcohol y estos psicofármacos genera un apagón de tele importante, ¿ya? Entonces, efectivamente, algunos lo usan de esa forma que no es la correcta, por supuesto, ¿ya? Entonces, encontramos que ser mujer, ser adolescente, pertenecer a las minorías sexuales, consumir marihuana, utilizar medicamentos psicofármacos y solamente dedicarse a estudiar eran efectivamente factores de riesgo en los estudiantes de universitarios, ¿ya? Pero bueno, entonces nosotros dijimos, ya, bueno, ya medimos al universitario. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? ¿Ya? Y aquí sacamos otro estudio. Está recientemente, este salió del horno, ¿ya? Para que vean cuánto se demoró en salir. Miren, o si vieron el 26 de marzo y recién se vino a publicar el 18 de octubre. O sea, créanme que fue una batalla campal esto, publicar este artículo. Y bueno, nos fuimos a preguntar, pues, ¿cómo está lo mismo? Pues, la depresión, la ansiedad y el estrés en el sistema educacional chileno. ¿Ya? La primera parte de este estudio está asociado, obviamente, a medir la salud mental de los niños y adolescentes. Y la segunda parte de este gran estudio es lo que estamos haciendo ahora, es medir un poco la salud mental de nuestros profesores, cómo está esto en la actualidad. ¿Ya? ¿Y qué encontramos? Miren, la muestra es bastante interesante, son más de 1.000 niños. Ustedes saben lo que cuesta tomar un análisis de esto, sobre todo porque uno requiere la aprobación del director, la aprobación de los papás y más encima después el asentimiento informado por parte de los chicos. ¿Ya? De hecho, chiquillos, esta muestra era mucho más amplia, ya eran cerca de 1.500 niños, pero fíjense que varios de los chiquillos dijeron que no, no nos dieron el asentimiento informado, por lo tanto hay cerca ahí de 400 datos que lamentablemente no los pudimos analizar. ¿Ya? O sea, hicimos todo y después al final los chiquillos en la última entrega me dijeron, no, no quiero participar, pero lo contestaron. Bueno, no se pueden analizar, pues, perdimos esos datos.
¿ya? Entonces la muestra fue, miren, la media fue de 13 años más o menos, y la depresión estándar fue 1,5, o sea, 0,75, vale decir que los niños en promedio, su edad eran 12, 13 y 14 años más o menos, ¿ya? Entonces, una muestra de niños bastante interesante, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Miren, encontramos el 60% con síntomas de depresión, miren, el 63% con síntomas de ansiedad y el 50% de síntomas de estrés, ¿ya? Lo cual claramente lo hace súper complejo, sobre todo en estos estadios del desarrollo, ¿ya? Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber, mire, Jonathan, ya entiendo, sí, puede ser que muchos de nuestros niños tengan síntomas, ¿verdad? Síntomas de depresión, ansiedad, estrés. Nosotros, hasta yo puedo tener síntomas, sí, es verdad. Pero esto, si nosotros hacemos clic acá, ya, en esto que estoy subrayando, y si hacemos la suma, aquí nos vamos a dar cuenta de cuántos de nuestros niños están con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo y con estrés crónico. Entonces, si nosotros hacemos la suma acá, vamos a ver que cerca del 29% de nuestros niños y adolescentes está con depresión. ¿Bien? Acá miren este otro dato. 40% de los niños y adolescentes chilenos está con un trastorno de ansiedad y cerca del 25% más o menos, disculpen, soy súper malo con los números, por eso estudié psicología, dije, no hay que ir a la psicología, así que no tengo que lidiar más con números y miren lo que hago. Me dedico a analizar datos. Bueno, la puerta de la vida. ¿Bien? Y cerca del 25%, ¿verdad? Entonces, es un problema tremendamente grave. Y esto nosotros efectivamente lo vemos en la sala de clases. Ojo, lo medimos en varias regiones de Chile, ¿ya? Eh, y medimos tanto en colegios públicos subvencionados particulares, los medimos en todo, eh, y diferencias estadísticamente significativas. Lamentablemente, la salud mental de nuestros niños y adolescentes está generalizada. ¿Ya? O sea, no encontramos un patrón que digamos, mira, este nivel socioeconómico es el que tiene peor salud mental. No, en definitiva nos dimos cuenta que lamentablemente nuestros niños y adolescentes, muchos de ellos están súper, súper complicados en términos de salud mental. ¿Y qué encontramos esto? Miren, cuando hablamos de depresión, encontramos algunas cosas, miren, qué interesante. ¿Ya? Ser mujer aumenta la probabilidad de tener depresión. ¿Ya? Miren esto otro, no sé si alguien vive en Coquimbo, pero vivir en Coquimbo está asociado a la disminución significativa de la probabilidad de depresión. O sea, vivir en Coquimbo es un factor protector. ¿Ya? Estar en educación básica disminuye la probabilidad de depresión. Vale decir que los niños, los adolescentes que están en educación media, efectivamente son más propensos a depresión. Tener celular, ojo, aquí que está ahí la idea, oye, ya, pero pucha, el celular, no podemos restringir el celular. Tener celular se asoció tremendamente a una mala salud mental, ¿ya? O sea, cuando medimos la salud mental de los niños y adolescentes que tenían celular versus aquellos que no tenían celular, eh, es decidor. O sea, en definitiva, lamentablemente los niños que tienen celular tienen peor salud mental que aquellos que no. Y eso tiene que ver con varias cosas. Ojo, tiene que ver con, primero, el uso celular aumenta la probabilidad de tener trastornos del sueño. ¿Ya? O sea, no sé si usted sabe, pero, o probablemente sí, pero cuando uno, por ejemplo, ve a los niños en el celular, están hasta las tantas horas de la noche en el celular. O sea, y eso obviamente disminuye la secreción de melatonina. Por lo tanto, es muy difícil finalmente que el sueño llegue y además que se mantenga. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, primero eso, también el celular está comprobado que hay una serie de factores asociados a eso. De hecho, tenemos la compulsión al celular, tenemos el fear of missing out, por ejemplo, que es un fenómeno nuevo, ese miedo a no estar en las redes sociales, por ejemplo, a estar permanentemente rumiando, por ejemplo, a ver situaciones que de pronto son bien traumáticas. Yo he tenido pacientes hasta estrés postraumático por cosas que han visto en los celulares. Entonces, en definitiva, les quiero decir que esto es bien complejo. ¿Ya? También tener los padres separados, por ejemplo, tener dificultades para dormir, los trastornos de sueño, como decía, tener ideas intrusivas y tener baja autoestima. ¿Ya?
efectivamente todos esos elementos podían afectar a nuestros niños. ¿Ya? También la ansiedad, ser mujer, miren, este dato es muy interesante, honestamente, y probablemente usted lo puede corroborar en sí. Miren, tener 12 años, ojo, 12 años es una edad súper crítica, ¿no? Ya en esa edad nosotros estamos ingresando de pleno a la adolescencia, ya es cuando tienen mayor ansiedad, por ejemplo. Vivir en Coquimbo no salió como un factor protector, tener celular también no es un problema, dificultades para dormir, idea intrusiva, ¿ya? Tener una baja autoestima, y aquí apareció un factor protector, la creencia en Dios, o tener una creencia religiosa. ¿Ya? Está bien, o sea, claramente tener una creencia religiosa evidentemente está asociada al bienestar, eso lo sabemos. ¿Bien? Y el estrés, pues, ser mujer, de nuevo, vivir en Coquimbo y en Viña del Mar, ahí apareció Viña del Mar como una ciudad con bajo estrés, de nuevo, problemas con el celular, dificultades para dormir, por ejemplo, tener idea intrusiva, baja autoestima y tener creencias religiosas. Era un factor protector las creencias religiosas, por si acaso. Entonces, en estricto rigor, esto fue lo que nosotros descubrimos en este estudio de más de 1.000 niños y adolescentes en Chile. Eh, pero nosotros no hemos sido los únicos, por si acaso, para que usted vea que no es que yo le esté poniendo más de la cuenta, no, sino que aquí hay otra autora, la Alejandra Coqueo Urizar, que ella también efectivamente hizo un estudio, hizo unas comparaciones pre-post pandemia, y todos los indicadores están altos, o sea, todos, absolutamente. Ella hizo una comparación de media, y todas las medias subieron. O sea, en estricto rigor, la ansiedad, la depresión y en medio la ansiedad social, también efectivamente tuvieron unos repuntes bien interesantes. ¿Ya? De hecho, nosotros sabemos que los niños de ahora no son los mismos de antes. ¿Ya? Y por lo mismo nosotros tenemos que tratar de conocer un poquito más, por ejemplo, la adolescencia, infancia, porque eso nos va a permitir, obviamente, poder realizar estrategias de intervención un poquito más efectivas, ¿verdad? Y hay algunas que son bien interesantes que se las voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, hubo mucho impacto en realidad. Obviamente fue la pérdida de la rutina, ¿verdad? Y el elemento social, ¿se acuerdan? Ojo, esta cuestión de hacer clase online, yo me acuerdo las profesoras de mi hija haciendo lo imposible por mantener la atención de las chicas, pucha, y haciendo ahí, dejándolo todo en la cancha. Fue bien complejo, ¿verdad? También la ansiedad, la incertidumbre, por ejemplo, acuérdense que muchos negocios se cerraron, había mucha angustia, no sabíamos por dónde iba la cosa. También hubo muchos cambios de estilo de vida, ¿ya? Y también, ojo, la salud mental impactó a toda la población, a los papás también lo impactó, o sea, estar en doble tarea, también viendo si es que mi trabajo no se cerraba por problemas de la pandemia, también generó problemas de salud mental bien importantes, y el uso excesivo de tecnología. Yo creo que, honestamente, mi, mi idea es meterme a estudiar mucho más los efectos que está teniendo la tecnología en nuestra salud mental, porque yo creo que hay un tema que, ojo, yo soy fan de la tecnología, por cierto, ¿ya? Pero yo creo que tenemos que colocar límite a mi juicio. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestro cerebro, queridos colegas, sí está desarrollado, po, ¿ya? O sea, los que están acá conectados, si ven algo que no les gusta, pueden pasarlo de lado. Ya puede ser, oye, no, qué terrible esto, y lo paso. ¿Ya? Pero un niño o un adolescente, a veces por simplemente curiosidad, se puede quedar viendo cosas ahí que de verdad son bien complejas y su cerebro no está listo, o sea, no- no está listo, no está listo para procesar ciertas imágenes tan aberrantes a veces que hay en Internet. Bueno, pero los profes, ¿qué pasa? Esa es la gran pregunta que probablemente está diciendo. Los profes, pucha, la salud mental de los profes es caótica también, ya, a nivel mundial. ¿Ya? Nosotros ahora estamos llevando a cabo un estudio. Si alguno de ustedes quiere contestar el cuestionario, escucha, ningún problema, o si me quiere ayudar a compartirlo, genial, se los puedo mandar ahora en... Ay, alguien me está rayando la... Déjenme, alguien me está haciendo un machitún aquí. Eh, Les puedo mandar, obviamente, el link y ahí ustedes lo pueden repartir con sus colegas. La única condición es que trabaje dentro de un colegio. ¿Ya? Eh, y ahí el cuestionario, lo ideal es que lo conteste con la mayor sinceridad del mundo, ¿no? Eso es lo único, porque lo que queremos es colocar este tema de la salud mental de los profes en la palestra, ¿ya? Porque
Yo siento que a los profes se les carga, se los sobrecarga, son el fan del sándwich, muy, muy, muy heavy, disculpen la expresión, pero es así. Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner mucho más recursos, mucho más apoyo psicológico, probablemente. Yo honestamente sería de la idea, si, aunque suene cuático lo que voy a decir, yo sería de la idea que los profes tuvieran un psicólogo dentro del colegio para poder confrontar ciertas situaciones críticas, para poder botar un poco la angustia, porque de verdad que lo necesitan. O sea, es súper, imagínense que es súper triste sentirse agredido por un alumno. O sea, uno da todo por el alumno, se saca la mugre, están revisando los fines de semana. Chuta, imagínense que un alumno me trate mal, me golpee, o me diga algo feo, me ponga un sobrenombre, se ríen de mí. O sea, en definitiva, yo creo que hay un tema ahí psicológico que nosotros tenemos que abordar, ¿ya? Entonces, qué es lo que se encontró aquí? Que hay varias patologías psiquiátricas bien importantes, ¿ya? Algunos factores de riesgo, por ejemplo, ser mujer, por ejemplo, tener menos de 50 años, tener enfermedades crónicas o psiquiátricas preexistentes, enfrentar dificultades para adaptarse al modelo de educación a distancia, experimentar conflictos, por ejemplo, responsabilidad familiar y laboral, por ejemplo. Ser un profesor y una profesora tiene que estar casado con alguien súper, súper comprensivo. O sea, eh, yo creo que existen pocas profesiones en donde tienen que hacer tantas cosas en la casa. O sea, heavy, o sea, muy, muy heavy, ¿ya? Para hacer síntomas negativos causados por la pandemia, ¿ya? Entonces, miren lo que se encontró en este estudio, queridos colegas, miren, o sea, entre el 38 al 73% los profesores presentan trastorno de ansiedad generalizada. O sea, el trastorno de ansiedad generalizada es probablemente uno de los peores trastornos, honestamente, porque es una persona que está muy aprensiva, una persona eh, que está con mucha angustia, por ejemplo, una persona que siempre está pensando en lo peor, está asustado, está nervioso. eh, entonces, es una persona que la ansiedad le cuesta manejarla, ¿ya? El burnout, un 50%, el estrés postraumático, miren qué interesante esto, casi un 30%, y la depresión, miren los estudios, o sea, entre un 32 y un 67% eran las prevalencias de depresión en profesores, ¿ya? Y esto, ojo, de nuevo insisto, tiene que ver con un tema de qué es lo que queremos nosotros como país, creo yo. O sea, yo tuve la suerte de vivir en otro país cuando era más adolescente y las diferencias son notables, o sea, honestamente son notables. O sea, no quiero hablar de esto, pero es que es de verdad, ¿ya? Porque en estricto rigor uno ve que, eh, pucha, sí, es notable la diferencia. O sea, yo creo que falta que nuestros profesores recuperen su autoestima, que nosotros como sociedad también le entreguemos su autoestima, ojo, que todos convengamos el respeto que se merecen por la labor que están haciendo. O sea, en definitiva, es una tarea extremadamente noble. O sea, nosotros le estamos entregando lo más importante nuestro, que son nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros no podemos actuar de esa forma como sociedad y dejarlos tan como aislados. Entonces, bueno, es mi humilde opinión, por si acaso. Eh, Esto es como dicen por ahí, esta es una charla. Yo digo, las opiniones vertidas en este programa, no sé cómo dices, son de exclusivamente responsabilidad de quien la emite ya, y ese soy yo, por si acaso, no tienen que ver con Avipa, sino que son mis sensaciones. Entonces nosotros fuimos y dijimos, ya, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa con el profe? Y hicimos un estudio en donde encontramos, miren, que el 46% de nuestros profes está agotado emocionalmente. O sea, los profesores están agotados emocionalmente, o sea, ya no pueden más. El agotamiento emocional significa eso, ya no pueden más, o sea, ya no se puede. O sea, más angustia, más aplanamiento efectivo, ya no se puede. O sea, 46%, chiquillos. O sea, ustedes dirán, ya, pero no es más de 50, pero o sea, imagínense 46% agotado emocionalmente. O sea, eso es un problema de salud pública gigante. O sea, probablemente mucho de esto explica, por ejemplo, la licencia psiquiátrica, licencia médica, los reemplazos y problemas. O sea, esto explica mucho, ¿ya? Y no solamente para citarme a mí mismo, porque si no es como citarse a uno mismo, es como me fome. Otro estudio también, miren, también problemas de salud física, por ejemplo, el 76% de los participantes presentó algún problema de condición física, por ejemplo, cefalea, migrañas, problemas gastrointestinales, alergia, tendinitis.
Salud mental y emocional, por ejemplo, el 56 padece una condición de salud mental, siendo ansiedad, por ejemplo, la depresión lo más grave. Esto en Chile estamos hablando. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que yo les estoy mostrando acá son datos extremadamente actualizados y que claramente no podemos hacernos más los locos. ¿Ya? Y por lo tanto, en la pandemia los profes lo pasaron también extremadamente mal, con problemas en la transición de enseñanza de lo presencial a online, ¿se acuerdan? El aumento, el tremendo aumento de la carga laboral, si ya tenían carga laboral, esta cuestión reventó, ¿ya? Las barreras tecnológicas, ojo, hay muchas personas, también con los niños y adolescentes, muchas personas se dieron cuenta que no todo el mundo tenía computadora, había personas que creían que eran todos de la misma condición. Ahí hay gente que dice, oye, pero ¿cómo no tienen computador? ¿Ven? Es como, "Uy, no tienen, po", ¿ya? Entonces, habían barreras tecnológicas, dificultades de mantener la participación de los estudiantes, eso fue súper brígido, o sea, tratar de lo que los chicos aprendían, yo creo que los profesores hicieron de todo, honestamente, ¿ya? El equilibrio vida-trabajo también, ojo, estar en la pantalla ya es agotador emocionalmente, ojo. El impacto del estrés, la ansiedad, la incertidumbre, ojo, también aquellos profesores que se dedican a trabajo con niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo. O sea, fue todo un drama. O sea, en estricto rigor, los profesores sobrevivieron por así decirlo, ¿ya? Y las comunidades también se impactaron de todo. O sea, imagínense, los cierres de la escuela fue fundamental, ¿ya? En algunos casos, como les decía anteriormente, el colegio era la única red de apoyo que tenía este niño, la única arista de resiliencia que este chico tenía, por ejemplo, ¿ya? También pasar a clase en línea también fue todo un tema complejo para la comunidad educativa, ¿verdad? También la desigualdad en los recursos, el impacto en la salud mental, entre otras cosas. O sea, en definitiva, probablemente a todos la salud mental se vio afectada después del COVID-19, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dijeron? Ojo, los expertos nos dijeron en el 2021, imagínense, ya han pasado varios años, estamos en 2024, prácticamente 2025. ¿Qué nos dijeron los expertos? La Protecting Young Mental Health nos dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer para bajar las probabilidades de que esto ocurra, de que la salud mental no caiga, ¿no?, en una pandemia de salud mental, primero era que reconocer que la salud mental es una parte esencial de la salud en general. Yo creo que en eso hemos avanzado. Ahora podemos hablar más de salud mental, podemos decir, oye, sé que yo tengo un problema de salud mental, o yo tengo depresión, o tuve depresión, o tengo ansiedad. Yo creo que la gente ya, oye, tengo un trastorno de personalidad, la gente lo está hablando, me parece perfecto, ¿ya? El empoderamiento de los jóvenes y sus familias que reconozcan y manejen y aprendan las emociones difíciles, yo creo que ese es un desafío aún, ojo, ¿ya? Garantizar que todos los niños tengan acceso a la atención de salud mental de alta calidad, accesible y culturalmente competente, eso prácticamente no existe, disculpen lo que diga, ¿ya? Pero no es porque no existan los profesionales competentes, por si acaso. Los colegas que trabajan en los CEFAM son extremadamente competentes, los colegas que trabajan en los hospitales son extremadamente brillantes. El tema es que esto está saturado, po. Hasta el día de hoy pasa lo que me pasaba a mí cuando yo era psicólogo en el hospital. O sea, eso fue hace 20 años, o más, pues, no me acuerdo. Más de 20 años, ya sacando la cuenta, sí. Más de 20 años, ¿ya? En donde yo veía a la señora, no sé, pues Juanita en marzo del 2025 y veía a la señora Juanita en agosto del 2025. 20 minutos. ¿Qué podía hacer? Nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, ¿ya? Abordar las barreras económicas y sociales, por ejemplo, también, que contribuyen a la mala salud mental de los jóvenes y las familias, estamos al debe probablemente. Aumentar la recopilación de datos y la investigación, también lo hemos hecho, pero nadie pesca, como que la gente parece que toma decisiones sin ver los datos, pareciera ser, ¿ya? Y apoyar la salud mental de los niños y jóvenes en entornos educativos, comunitarios y cuidado infantil y expandir y apoyar la fuerza laboral educativa de la primera infancia. Y este tema es importante, ¿ya? Y aquí es donde cae todo lo que vamos a ver, que tiene que ver con la salud mental escolar, ¿ya? En definitiva, nosotros creemos que podemos hacer un cambio, una mirada, un cambio de paradigma en lo que tiene que ver la salud mental escolar. O sea, primero que todo, la salud mental tiene varios estamentos, varios como si miráramos como si fuera una especie de pirámide, nosotros tenemos que entender que la base de la pirámide de esta salud mental escolar
está todo el trabajo que nosotros debemos desarrollar desde la educación emocional. ¿Ya? Y ese es un trabajo transversal para todos y todas, o sea, para niños, niñas, adolescentes, profesores, profesoras, directivos, para todos. ¿Ya? Después, en el segundo tramo de esta pirámide, están el trabajo con niños y niñas que tienen factores de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si tomáramos estos mismos estudios que les mostré anteriormente, probablemente yo tomaría a los niños de 12 años, por ejemplo, con los estudios que les mostré mío, 12 años, por ejemplo, que a lo mejor estén en consumo de marihuana, por ejemplo, que tengan padres separados, por ejemplo, que tengan baja autoestima, ya son un grupo de riesgo. Entonces, con ese grupo de riesgo se hace también un trabajo especial. Pero también, cuando nosotros reconocemos la existencia de este paradigma de la salud mental escolar, es que también vemos que en la punta de la pirámide vamos a tener niños y niñas ya con problemas de salud mental específicos, con los cuales también tenemos que hacer un trabajo. ¿Ya? Eso es ultra mega complejo en la actualidad, porque no están los recursos, porque en definitiva no hay un elemento que esté ordenado desde ese paradigma, y es algo que claramente otros países ya lo tienen así, o sea, y se dan cuenta que de esta es la forma que hay que trabajar. Entonces, a veces yo creo honestamente que no es necesario inventar cosas, a veces hay que mirar lo que están haciendo países más desarrollados. O sea, en estricto rigor, queridos colegas, Chile invierte el 2,1% de su presupuesto de salud en salud mental. Los países en vía de desarrollo un 7 a 8%. Los países en desarrollo un 15%. O sea, ¿a qué los quiero llevar finalmente? Que sí, hay muy buenas intenciones probablemente en muchas personas, pero esto tiene que ser no un tema de gobierno, chiquillos. Si da lo mismo si es Piñera, si es Boric, el que esté ahí, tiene que ser una mirada de Estado. Ya, en definitiva, nosotros como sociedad tenemos que centrarnos y preguntarnos qué queremos para nuestra sociedad. ¿Ya? Porque si no nos hacemos esa pregunta, eh, claramente ya estamos pagando los resultados de lo que hemos hecho hace 10 años atrás, o 20 años atrás, si usted quiere. ¿Ya? Los chicos y chicas que están en la calle en la actualidad, que hacen todas estas cuestiones, portonazo, que, no sé, violencia, o sea, yo les aseguro que no tiene que ver necesariamente con que la gente es mala. ¿Ya? Por ahí puede haber algún psicopatín, es verdad, sí, eso puede existir, ojo, en cualquier sociedad eso existe, pero yo les aseguro que algo pasa ahí, ¿ya? Y yo les aseguro que algo de salud mental hay en esas conductas de pronto disruptivas, violentas y carentes de empatía muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto es mi humilde opinión, ojo, en mi humilde opinión, esto un poco lo he ido completando con el tiempo, ¿ya? Yo creo que tenemos que apostar por estrategias de prevención primero, ¿ya? La educación emocional es, yo creo, la respuesta a los problemas de salud mental. Para mí esa es así, ¿ya? La promoción de habilidades de vida saludable, por ejemplo, y entornos de apoyo, ¿ya? También detecciones tempranas, chiquillos, eso es súper importante, o sea, no hay que tener miedo a hacer mediciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo fuera encargado de convivencia, haría mediciones. Hay escalas súper interesantes, súper fáciles de interpretar, como el DAS-21, por ejemplo, que me mide rápidamente depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Entonces, claro, yo podría ver, chuta, ¿sabes qué? Este curso está más estresado, bueno, hagamos esta estrategia, entonces sería interesante, por ejemplo, ¿ya? También, ojo, nunca dejar de lado a los profesores ni a los padres, ojo, porque probablemente yo he visto este desalineamiento que existe muchas veces que dentro del colegio, no sé, pues, empiezan a hablar de la importancia de las emociones, de reconocer las emociones, que es súper relevante, ojo, y llegan a la casa y no, esa cuestión, no, ¿cachai? Entonces, ahí tenemos que convocar, obviamente, tanto a padres, a profesores, a todo el mundo. O sea, cuando nosotros queremos desarrollar el programa de educación emocional, tenemos que convocarlo a todos, ¿ya? También, ojo, ocupar estrategias terapéuticas muchas veces individuales que tengan evidencia científica. Algunas de estas, que es así, tienen evidencia científica grupal. Entonces, se pueden aplicar algunas estrategias de esas. Obviamente, utilizar medicación cuando se necesite, terapias de grupos también pueden servir, o grupos de apoyo también, como les puse acá, realizar programas de seguimiento de los alumnos que a lo mejor tenemos algunas sensaciones de factores de riesgo, poner a disposición siempre a la comunidad todas estas líneas de ayuda que existen, la línea de suicidio, por ejemplo, el INJUV tiene por ahí un WhatsApp, que los cabros ahora ustedes cachan que hablan más por WhatsApp que por teléfono,
Tienen un WhatsApp de urgencia por ahí súper bueno, el INJUV, donde la otra vez veía que por cada región hay como 14 o 15 psicólogos atendiendo los WhatsApp, súper interesante, súper bien. También formar a todo el mundo en intervención en crisis, que eso también es importante. Por ejemplo, nosotros en este diplomado, nosotros los formamos finalmente en esto, pues el primer auxilio psicológico es súper relevante en la actualidad. Ojo, no solamente para los alumnos, sino que también para los profesores. O sea, estamos viendo profesores que están siendo superados, se sienten superados finalmente, ¿ya? Programas de mentoría que son súper interesantes, actividades comunitarias, obviamente también, la mejora de las políticas de salud mental, ¿ya? Campañas de sensibilización, aplicaciones de salud mental. Ojo, tenemos que seguir utilizando las herramientas, las tecnologías que nos dejó finalmente la pandemia. Y la teleterapia muchas veces lo que nos ha hecho es un poco bajar los costos finalmente de la terapia. Y ojo, los estudios refieren que no hay estadística, no hay diferencia estadísticamente significativa entre psicólogos que atienden online, presencial y o mixto. Entonces, la teleterapia pareciera ser una buena estrategia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nunca tenemos que dejar de mirar todo esto desde un modelo ecológico, ¿ya? O sea, en definitiva, todos somos parte de distintos subsistemas, ¿ya? La teoría ecológica de Bronfenbrenner nos dice en definitiva que los niños, adolescentes o el individuo acá va a interactuar con distintos sistemas y cada uno de esos sistemas va a aportar algunas fortalezas y debilidades de esto, ¿ya? Vamos a tener el microsistema, por ejemplo, que es el nivel más cercano al individuo, que son las personas mucho más cercanas, claramente, ¿ya? Ahí está la familia, la escuela, los amigos, ¿ya? El mesosistema, que obviamente va a representar estas interconexiones entre los microsistemas. Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, la relación entre los padres de un niño y sus maestros, sus profesores, por ejemplo. El exosistema, que incluye los entornos, por ejemplo, que afectan al individuo indirectamente, aunque el individuo no participe de eso, pero por ejemplo, no sé, el lugar del trabajo del papá, obviamente que afecta, ¿ya? A la vida, imagínense, no sé, pues, un papá que trabaja un turno, o que es marino, por ejemplo, o no sé, o el solo hecho de lo que pasa actualmente en Santiago, no sé, 3 horas para llegar a mi casa, chuta, también afecta todo eso. Los macrosistemas, que son los sistemas finalmente culturales imperantes, y el cronosistema. O sea, no es lo mismo ser niño en el 2025 que ser niño en el 1980. No es lo mismo, claramente, ¿ya? Entonces hay que reconocer todos estos elementos como factores que evidentemente van a incidir en el desarrollo, en la psique de nuestros hijos, ¿ya? Y en razón de eso, a mi juicio, una buena respuesta a esto es la educación socioemocional, ¿ya? Yo creo que finalmente la educación socioemocional es una herramienta interesante, que ojo, que es una herramienta de prevención, más que una herramienta de tratamiento, por cierto, ¿ya? En estricto rigor aquí vamos a enseñar a los niños y niñas adolescentes a reconocer sus emociones, a colocarle nombre a lo que están sintiendo, por ejemplo, y eso ayuda mucho. La alfabetización en salud mental y la alfabetización en emociones son factores protectores. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más yo sé de salud mental, mientras más yo sé de emociones, más conozco y menos problemas de salud mental voy a tener, ¿ya? Entonces muchas veces se hacen algunas distinciones entre la educación emocional y la educación socioemocional. Algunos autores hablan de que la educación emocional es mucho más como específica, ¿ya? Mucho más destinada como a ciertos procesos, por ejemplo, y la educación socioemocional implica como todo el contexto más generalizado y implica también habilidades más sociales, ¿ya? Hay varios autores que han definido, obviamente, esto, la educación socioemocional. Hay algunos que son mis favoritos, por ejemplo, Cassell. Yo los invito a revisar esto, Cassell, cassell.org, que son los que más saben de educación socioemocional a nivel mundial. Y ellos dicen, por ejemplo, que la educación socioemocional es el proceso educativo mediante el cual los niños y adultos adquieren y aplican conocimiento, actitud y habilidades necesarias para reconocer y gestionar sus emociones. ¿Bien? Establecer y alcanzar objetivos positivos, mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. O sea, yo creo que aquí Cassell, lo que coloca el énfasis que nos dice, miren, la educación emocional o socioemocional es toda la vida, ¿ya? O sea, probablemente todos los que estamos acá, que muchas veces no nos enseñaron acerca de esto, simplemente nos pasaron muchas cosas no muy buenas
y por ahí han quedado ciertas cosas, pero eso se puede tratar. ¿Ya? Entonces, algunas falacias o mitos, por ejemplo, que dicen que la educación socioemocional es solo para niños y jóvenes. No, falso, para todos. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo y no tiene impacto académico. Al revés, todos los colegios que tienen incorporado esto han aumentado su rendimiento académico. ¿Ya? Los niños deben aprender a lidiar con sus emociones por sí mismos. Falso, nosotros también podemos ayudarlos. La educación emocional es solo para el aula, no, también es para la vida. ¿Ya? Los padres también tenemos que aprender mucho todavía, ojo. La educación emocional es solo para hablar de emociones, falso, tampoco. Es mucho más que hablar solamente de emociones, sino que la emoción es el componente mínimo, básico, por ejemplo, del estudio de lo que nosotros hacemos. Y la educación emocional es una moda pasajera. Claramente no, porque en estricto rigor eh, los paradigmas antiguos ya no dieron abasto. Entonces, claramente algo tenemos que hacer. Miren este videito, quiero mostrarles esto, porque aquí hay una persona, un adulto, ojo, con muchas habilidades emocionales. Terminarla, pero acá gritaron con harto aliento tu nombre. No, en ese momento cuando estaba en el suelo, lo primero que hice fue sentir mi cuerpo, a ver si había alguna lesión, alguna fractura. No, me dio rabia, empecé con impotencia, me empezaron a dar ganas de sacarme el casco, de tirarlo lejos, actitud antideportiva. Pude canalizar todo eso y seguir adelante, que es lo importante. Estuvimos conversando con él igual, ¿qué es lo que te dijo? ¿Te pidió disculpas? No, me fue a pedir disculpas, me dijo que las emociones, la adrenalina, la velocidad, el patín carrera es así. Nada, son roces. Claramente hay un disgusto mío, pero son cosas que pasan y yo trato de no enfocarme en eso. Agustín acá también te está viendo. Sí, por eso mismo, o sea, yo no... Es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo, el ejemplo que le quiero dar a todas las personas. En ese tipo de situaciones donde uno sale más a flote y gracias a esas mismas situaciones son lo que yo, lo que yo estoy haciendo ahora, campeón mundial, campeón panamericano y nada. Imagínense que en este caso, esta persona, este deportista, entrenó 5 años para una única carrera. Y en esa única carrera va un contrincante, lo empuja y se cae. Miren todo lo que expresa este chico, que me encantó, honestamente. Yo lo vi en vivo y en directo esto. ¿Ya? De hecho, era como todo Solabarrieta diciendo, viene el oro para Chile, y todo, ahí ya viene el oro para Chile. Y empezaba la carrera, no sé si lo empujan o no, no sé, ahí no me voy a meter en ese tema. Pero imagínense la frustración. O sea, todo lo que él relató finalmente, de que me va a sacar el casco, lo va a tirar para el suelo, eso todo lo mentalizó, todo lo visualizó. Entonces, al tener esa capacidad de visualización, vislumbró esa consecuencia y no lo hizo. ¿Sí? Y si se fijan algo interesante, respira, que es súper importante respirar, chiquillos. De hecho, hay un autor que es súper interesante, Dr. Well, que dice, que le dicen, mira, si tú pudieras enseñarle algo, una única habilidad o una única recomendación a tus pacientes y ninguna más que esa, y el doctor Well dice, que aprendan a respirar. La respiración es fundamental. ¿Ya? La respiración es un regulador emocional, pero de verdad profundísimo. Y nos ayuda a enfrentar estas situaciones traumáticas, estresantes, que efectivamente, por ejemplo, en este caso, este chico vivió. ¿Ya? Entonces, la salud mental y el bienestar en general, nosotros nos vamos a dar cuenta efectivamente que tenemos que fortalecerlo, tenemos que propiciarlo dentro de las culturas, obviamente, organizacionales. Fíjense que esto no solamente mejora el rendimiento académico, sino que también mejora los ambientes laborales, mejora las culturas organizacionales, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los programas, por ejemplo, de desarrollo socioemocional, de verdad que tienen evidencia científica. Y ahí es donde yo, al menos, estamos trabajando fuertemente para poder establecer, evidentemente, las evidencias científicas para que nuestra sociedad, al menos chilena, empiece a creer en esto, pero no desde un punto de vista de que esto es bueno porque es bonito, no. Lo que nosotros queremos hacer es que esto es bueno y es bonito además también, pero es absolutamente certero. ¿Ya? Porque yo les aseguro que estas estrategias de verdad bien aplicadas son muy, muy interesantes. Entonces,
esto, la educación emocional nos ayuda efectivamente a ser niños con mucho autoconocimiento emocional, con mucha regulación emocional, también con muchas habilidades sociales, un niño resiliente, ojo, que en la actualidad nos falta eso, los niños en la actualidad, no sé si a ustedes les pasan, pero yo lo veo en mi hija, ojo, yo soy papá, ¿cachai? Entonces también me doy cuenta que las generaciones han cambiado. Por ejemplo, mi hija se frustran tremendamente. Es una cuestión, dice, pero ¿cómo se frustran? Es por esa cosa tan pequeña. Y ojo, hay que hacerlas que se frustren, por si acaso. Ya yo lo hago. ¿Ya? Hay que hacerlas que se equivoquen. ¿Ya? Porque nosotros nunca vamos a estar ahí, o no siempre vamos a estar ahí para resolver todo. Entonces yo sé que a mi hija, yo lo tengo claro que a mi hija se le va a caer el bol con la fruta. Lo tengo claro. ¿Ya? Pero no importa que se le caiga. La tengo que frustrar porque la vida está llena de frustración. Entonces, si no aprende con pequeñas cosas, efectivamente, después cuando les vengan las cosas más heavy, no va a poder, obviamente, salir de esa frustración. ¿Ya? También para los profes, también, mayor autoconciencia, autocuidado, creo yo que falta mucho. ¿Ya? La otra vez yo hacía una asesoría en un colegio. Entonces yo le preguntaba a los profes, ¿ya qué acciones de autocuidado realizan ustedes? ¿Ya? Y una profe me dice, no, yo, pucha, todos los días hago estrategias de autocuidado. ¿Y cuál es ello? No, mira, yo me fumo harto cigarro y con eso pienso harto. Ya, o sea, claro, no era una muy buena estrategia de autocuidado, pero ella lo asumía como autocuidado, entonces claramente no está tan bien, ¿ya? Entonces eso hay que cambiarlo, ¿ya? También mejora las relaciones, hay un mejor manejo de conflicto y obviamente también nos ayuda a la resiliencia, ¿ya? Entonces, efectivamente, todo esto nos va a ayudar a tener una comunidad educativa. Miren aquí la cantidad de referencias, un poco, que uno saca eh, a través de los estudios científicos. Es que está absolutamente comprobado de que la educación emocional en los niños, adolescentes, nos va a ayudar, obviamente, a que comprendan sus emociones, que reconozcan, obviamente, sus sentimientos, pero eso que lo hagan de manera efectiva. ¿Ya? Al mismo tiempo, disculpen, al reconocer esas emociones, van a poder regularse emocionalmente. Y eso va a repercutir en la empatía y la habilidad social. De hecho, los colegios que están insertos en esto tienen mejor habilidades sociales, tienen mejor resiliencia también. Y resuelven mejor los conflictos, hay menos problemas de convivencia. ¿Ya? También, ojo, esto también les da autoestima, autoconfianza a los niños, va a ayudarles a reducir el estrés, a mejorar el rendimiento académico. Y ojo, creo que un tema no menor, a prevenir conductas problemáticas, ya que claramente a veces nos preguntan ya, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Entonces, miren qué interesante. ¿Ya? En estricto rigor, los programas CEL a nivel mundial, los países desarrollados ya han identificado. Los CEL se llaman Social Emotional Learning, así se llama. Si usted quiere decir, mira, voy a buscar un artículo de educación emocional en inglés, tiene que buscarlo como Social Emotional Learning, así se llama. ¿Ya? Pero la mayoría de los programas están en países desarrollados, ojo. ¿Ya? Y en Latinoamérica hay poco desarrollo, poco y casi nada de desarrollo. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Pucha, podemos estar toda una clase aquí dándonos vueltas cuáles son las razones. ¿Ya? Ahora bien, y esto hay que confesar, en definitiva en la región, en Latinoamérica, probablemente Chile está bastante avanzado en razón de otros países. ¿Ya? Entonces, sí, a veces uno mira para el otro lado y dice, oye, estamos atrasados, pero bueno, nos falta mucho, ojo, pero no estamos tan mal. ¿Ya? Entonces, cuando construyamos un programa de educación emocional, siempre tenemos que tener en cuenta la teoría es muy importante, después el público objetivo, hacia dónde va a ir esto, y también siempre tenemos que contemplar un diseño pre y post test. Eso siempre tiene que ser así. Porque yo tengo que medir mis intervenciones. ¿Ya? Porque yo tengo que medir si es que efectivamente lo que estoy haciendo es efectivo. Si no, a lo mejor estoy gastando puros recursos nomás. O a lo mejor no le estoy dando el palo al gato, como decimos en Chile. A veces con ciertas estrategias se mueve mucho más que todo lo demás. Entonces, por lo tanto, también hay que hacer un buen levantamiento de necesidades. Hay distintos programas de educación socioemocional en el mundo, distintos, hasta del PAT, el Second Step, el Self Competence, el Mind Up, Positive Action Compass, el Care for Kids, el Child's Count, o sea, hay caleta, ¿ya? Y de esto usted puede sacar ideas, porque la mayoría de ellos van a las mismas, por ejemplo, habilidades, por ejemplo. Entonces uno puede ir adaptando cosas de cada uno de estos, ¿ya?
Y pueden haber técnicas específicas. ¿Ya? Aquí yo destaco algunas, por ejemplo, que tiene que ver el mindfulness, por ejemplo. Personas que dicen, no, el mindfulness me chanta, yo lo probé a mí mismo, funciona perfecto. Yo lo recomiendo inclusive ya con mis pacientes, mindfulness lo recomiendo. Entonces, aquí es importante esto. O sea, también técnicas de relajación, estrategias cognitivas conductuales dentro del contexto educativo, ya estrategias de solución de problemas, escritura expresiva, todos estos elementos tienen evidencia científica. Las técnicas de visualización, las técnicas de gratitud, de compasión, por ejemplo, que en la actualidad de verdad que están dando mucho que hablar, y la actividad física. Oye, nosotros tenemos que aumentar la actividad física de nuestros niños y adolescentes. Tenemos que hacerlo. O sea, todas las jornadas extendidas, uno tenía la esperanza de que no hicieran más matemáticas y ahora están llenos de matemáticas. No tengo nada en contra de las matemáticas, por cierto, pero pucha, a veces pasa de que pareciera ser que hay otro tipo de acciones y actividades que les pueden dar también gratificación a estos chicos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos finalmente para terminar y cumplir la hora en punto de lo que me han pedido? Bueno, faltan recursos. Eso es lo primero. O sea, probablemente no estoy diciendo nada nuevo. ¿Ya? Hay mucha resistencia o falta de apoyo. Eso es verdad. ¿Ya? Tenemos que hacer adaptaciones a distintos con contextos culturales, porque a veces pasa de que yo he visto que se compran ciertos programas extranjeros y no se hacen la adaptación y no sirven. Tenemos que evaluar y medir los resultados. No tengamos miedo a la evaluación, ¿ya? Porque eso solamente nos va a hacer ayudarnos a mejorar, ¿ya? También la sostenibilidad a largo plazo, que también es fundamental, porque a veces, y esto es lo que pasa en la actualidad en los colegios, a veces hay buenas voluntades nomás de algunas personas, y entonces esa persona se va y no se pueden hacer ciertas cosas. La alineación con las políticas educativas, que ahí probablemente falta avanzar mucho más. Y obviamente la necesidad de avanzar probablemente en educación emocional o bien salud mental escolar basada en evidencia. ¿Ya? Un poquito decir, mira, si hacemos, no sé, 20 sesiones o 20 intervenciones de esto, yo les aseguro que algo vamos a mover. ¿Ya? Y quisiera dejarles un videito al final que me encanta, honestamente, probablemente uno de mis videos favoritos. Solamente para que lo escuchen, lo disfruten, verlo. No, ¿para qué voy a seguir hablando? I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops.
And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Just breathe. Bien, chiquillos, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, hasta acá llega la presentación, así que agradezco mucho la atención. Así que quedo atento frente a cualquier pregunta, observación, idea, comentario. Y eso, ha sido un gusto, así que tengan una buena noche y que ganen más mejor. Bien, profesor, ¿podemos dar paso a algunas preguntitas? Que si pueden levantar la mano. Podemos responder unas 2 preguntas. Sí, por supuesto, déjame. Ya, vamos, Ahí está. ahí ya. Vamos con Kaine y Paulina solamente por honor al tiempo. Kaine, ¿estás por ahí? Bueno, vamos con Paulina. Hola, Ahí sí. buenas tardes. Hola, Un hola. gusto. Mi nombre es Paulina Quinchel, soy estudiante de trabajo social y bueno, también justamente me he rodeado mucho con el tema de en aula, he trabajado mucho como asistente de aula, por lo tanto sé en el fondo lo que Mm, trata, lo que se observa en sala, justamente con relacionado al tema de salud mental. Por lo tanto, igual me interesaría saber también qué otras herramientas podemos adquirir porque, pucha, yo veo en realidad que va en descenso todo esto de que los niños, jóvenes, han sido también muchas veces lo que está pasando ahora, que también la sociedad en sí está muy violenta y eso también mm, de alguna manera afecta a estos niños y adolescentes que posteriormente terminan en estos en autolesivas, eh, terminan por cortarse, automedicarse, que eso también se ve harto, sí, que mucha intoxicación de medicamentos y eso también termina posteriormente en los hospitales y no hay una no sé, algo más temprano, sino que siempre actuamos sobre algo reactivo. Más que prevenir, más que he visto algunas organizaciones también que sí asistan a los colegios, justamente psicólogos, trabajadores sociales, muchas de estas duplas, pero no se ve tanto. Entonces, también para mm, poder hacer estas coordinaciones, porque es muy necesario, tanto para los profesores que también se abordaba harto que hicieron mucho hincapié y me llamó mucho la atención eso, porque también, si bien también es interesante los niños y adultos, los niños y adolescentes, pero también qué pasa con los profesores, que también están muy de lado. eh, y no sé, más que nada también hacer como este comentario que espero dar que le entreguen también más herramientas. Esto también se le enfoque mucho a todos los profesionales en general, que también es muy necesario sobre todo por esto, porque también ellos quedaron en shock. He visto mucho lo último, bueno, con lo que pasó con el Barito, que también es el último caso más reciente de este tema, también relacionado a la salud mental de alguna manera de estos dos niños que lo atacaron, teniendo mm, él la situación de espectro autismo. Entonces, mm. y por otro lado, también el ataque a los profesores. Entonces, se dan muchas situaciones que realmente la salud mental ya no da para más y es necesario hacer más prevención en ese sentido. Esa es Mm. mi...
Sí, bueno, y varias preguntas. La primera, sí, pues mira, la educación socioemocional, el objetivo es preventivo. Entonces, yo creo que tenemos que escribirnos algún programa, hay varios que son gratuitos, ahí yo te invitaba a ver Casel, casel.org, tiene todo un modelo de trabajo con los colegios. Casel probablemente son los que más saben de educación emocional en el mundo y que tienen mayor evidencia científica al respecto. ¿Ya? Pero yo creo que hay otra cosa también, tres palabras, mira, que se llama reconocimiento, aprecio y aceptación. El reconocimiento es cuando uno habla con una persona y acepta que lo que a él o a ella le está pasando es verdad. ¿Y eso qué significa? Es simplemente escuchar, escuchar atento. No, no, pero es que tú deberías hacer esto. No sé si has cachado eso de repente, cuando uno interrumpe a alguien y le dice, no, pero es que así, es que no deberías estar triste. ¿Cachai? Y es como, pucha, aquí de la barriga. ¿Cachai? Entonces, el reconocimiento significa aceptar, aceptar que el otro no está bien y que yo estoy aquí escuchándote, entendiendo lo que te está pasando. Ese es el primero. Después viene el aprecio, reforzar cuando hay que reforzar. El reforzamiento probablemente es el mejor método en que los niños y adolescentes aprendan. Nadie aprende cuando uno le dicen que es tonto, sino que siempre el discurso positivo es súper fundamental, es muy reforzado. Por lo tanto, eso va moldeando conducta. Entonces, eso es muy relevante, ojo, en la sala de clase, en los recreos, en cualquier lugar. Y obviamente el reconocimiento, aprecio y aceptación y aceptar que este niño, niña, adolescente tiene sus particularidades, pues, ¿cachai? Que no hay que robotizarlo, que él es una persona hermosa tal cual es y que así como es perfecto. Porque a veces las personas lamentablemente siempre están mirando para el lado. Siempre están mirando para el lado, cómo él es tan feliz, yo no, por ejemplo. Lo que pasa en las redes sociales, pues chiquillos. No sé si se han cachado esto, pero uno, frente a cualquier youtuber, uno es pobre, po. Al tiro uno dice, oye, pero ¿cómo este anda en Bali, no sé, pues en isla no sé cuánto, chuta, y yo con suerte voy aquí, pucha, aquí cerca de mi casa. Entonces, pareciera ser que siempre la vida del otro es más bonita que la de uno, y eso no es así. Entonces, a veces yo creo que las redes sociales están haciendo eso, o sea, hay aplicación de estrategias de mindfulness, respiración, manejo de emociones complejas, ¿cachai? De repente hay niños y adolescentes que tienen problemas de regulación emocional, en definitiva enseñarles ciertas estrategias de regulación emocional que han tenido como súper buena, como resultado dentro de la terapia, por ejemplo, cognitiva conductual, pero que ahora en la actualidad en Estados Unidos al menos lo están probando en colegios y está funcionando súper bien. Hay estrategias que se llaman estrategias de aceptación compromiso, vean esas, son súper buenas y que están teniendo un impacto profundo en los colegios. Entonces, yo creo que por un lado, como te decía, trabajar desde la prevención, con los programas de educación socioemocional, obviamente trabajar con los chicos que de pronto pueden tener factores de riesgo, y con chicos después que ya de frente tienen un problema de salud mental. O sea, si lo peor que podemos hacer es hacernos los locos, po. Y un poco pasan estos casos que decís tú, po. O sea, y todo el mundo sorprendido, oye, pero ¿cómo pasó esto? Y uno dice, "Pues, sí". Y ahí uno cacha que hay personas que están absolutamente desconectadas con la realidad, po. Sobre todo algunas personas que toman decisiones en nuestro país, po. Con respeto lo digo, por si acaso. ¿Bien? Eso, no sé qué más decirte, honestamente. O sea, hay muchas más cosas. Bien, y ahora vamos con la última pregunta de Sofía para que Sofía. alcancemos a hacer el concurso. Hola, buen día. Hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha, Ahí cierto? sí. Ahora sí. Ya. Me presento, soy Sofía Tineos. Soy estudiante de Pedagogía en Educación Física. Y la verdad, escuchando todo lo que han hablado, y dentro de todo lo que he conversado estos días por mi práctica con mis profesores, porque me han surgido como varios problemas, porque yo con mis estudiantes en cada clase toco mucho el tema de sus emociones. Trato de siempre que ellos tengan la confianza de acercarse a mí y poder ser como
alguien que los escuche y que los va a entender más que obligarlos a realizar la clase. Entonces trato de mantener como esa escucha activa y entender que ellos quizás también tienen un problema detrás y no solamente la flojera entre comillas que se le tiende a asignar a los estudiantes que no quieren realizar una clase o una actividad. Entonces, se me ha cuestionado mucho eso, porque siempre se tiende a decir que la idea y la finalidad de la educación física es que obviamente nos movamos y que no tengamos como ese espacio de pausa de estar en la sala y decir, oye, hablemos de lo que nos pasa a los estudiantes. Hablemos de lo que realmente pasa en esta sala y por qué muchos no quieren hacer, por qué hay mucha deserción en las clases de educación física. Entonces, me han surgido varias como problemáticas respecto a este tema, porque dentro de nuestra formación docente no se trabajan lo que es las herramientas socioemocionales, las herramientas emocionales para con nuestros estudiantes. Entonces, si no se trabaja en nuestra formación, no pueden pedir que seamos docentes competentes en lo emocional o en lo psicológico. No pueden pedir que nosotros nos paremos en la sala y podamos ser psicólogo, trabajador social, etcétera, de nuestros estudiantes si no nos dan esas herramientas para poder hacerlo. Y si lo hacemos, somos juzgados por hacerlo. Porque hoy día una profesora, por tocar este tema, me dijo, mejor anda a estudiar psicología. Entonces, esos temas, siento que si no se abordan en la base del profesor, que es su formación, no se van a poder trabajar en el espacio que es lo profesional. Entonces, ahí siento que hay mucho que hacer en el currículum de la formación universitaria con las carreras de pedagogía. En la formación y las herramientas que se nos entrega a nosotros y a nosotras para con nuestros estudiantes, que no solamente formarlos teóricamente, sino que formar alumnos integrales. ¿Y dónde está lo integral si no buscamos lo que hay detrás del estudiante? Entonces, no podemos querer que el estudiante o la estudiante sea participativo, hablemos de motivación en las clases, si no podemos darnos una pausa y decir, hey, él tiene un problema o ella tiene un problema. Ellos quieren ser escuchados si en la escuela es su refugio. Entonces, que nosotros los juzguemos porque no quiera participar va a generar obviamente más rechazo y menos adherencia a las clases. Entonces, esa es como la reflexión de buscar dentro de la formación y el ejercicio profesional esa escucha activa y realmente hacerse cargo de las herramientas que nosotros vamos a obtener para con nuestros estudiantes y que ellos realmente digan, hey, este profesor, profesora me escucha y es capaz de saber que existo, que no soy solamente alguien que está sentado acá y tiene que sí o sí hacerle caso a lo que haga. Entonces, esa es como la reflexión que yo tengo al respecto de lo que escucho. No, totalmente de acuerdo. Nada, lamento que tus profesores todavía estén también en el paradigma antiguo, ¿ya? Probablemente después cuando tú tomes la batuta, tú vas a saber que esto es importante, ¿ya? O sea, eh, la actividad física no es nada sin la salud mental y la salud mental no es nada sin la actividad física. O sea, yo creo que aquí me gustaría decirle a todos que la salud mental no es de los psicólogos, por si acaso, ¿ya? No es finalmente de profesionales que trabajen en la clínica. O sea, yo creo que la salud mental es responsabilidad de todos, desde acoger a un alumno, desde escucharlo, por ejemplo, hasta en algunos momentos de poder aconsejarlo. O sea, puede ser, porque por algo está confiando en ti. O sea, a veces en sus casas ni siquiera tienen, lamentablemente, nadie que los apoye o que al menos se tome el tiempo de estar con ellos. Entonces, yo creo que hay varias cosas y obviamente que de alguna otra forma, a mi juicio, tenemos que hacer este cambio porque si no, de verdad que estos malos problemas de salud mental van a seguir avanzando. Y yo creo que nosotros somos los adultos, ¿ya? Y si no hacemos nada, de verdad, estamos siendo tremendamente negligentes, a mi juicio, ¿ya? Entonces, porque probablemente las consecuencias después las vamos a pagar nosotros cuando seamos viejitos, cuando tengamos una sociedad que va a ser súper poco amable con nosotros, una sociedad que claramente no nos va a querer. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que las cosas se tienen que hacer siempre con proyección, ¿ya? Bien, pues. Muchas gracias, profesor. Yo sé que hay mucho interés
por estas temáticas, pero en honor al tiempo no podemos alcanzar, así que lo invito a que los deje cordialmente invitados al diplomado que se va a realizar en marzo. Bueno, los invito y las invito al diplomado en salud mental escolar, que es un diplomado que lo hemos pensado eminentemente práctico. También obviamente hay teoría porque algunos necesitan aprender de psicopatología infantil, adolescente, porque claramente ya no es lo mismo los libros. O sea, claramente ya la psicopatología ha evolucionado tremendamente, los problemas de salud mental también han evolucionado tremendamente, por lo tanto tenemos que tener estrategias obviamente para poder de alguna otra forma atender estas necesidades que estamos teniendo dentro del contexto educativo. ¿Ya? Y yo les aseguro que los profesores quieren tener estas herramientas, pero a veces no existen estos programas un poco que se las otorguen. Y este es un programa que va asociado a eso, porque en definitiva trabajamos con muchos profesores que están trabajando en el ámbito, son expertos en salud mental escolar, y la idea es que, ¿no?, además de que aprendan, que lo pasemos bien. O sea, tratamos de hacer las clases lo más amenas posible y de pasarlo lo mejor posible para que obviamente el diplomado pase más rápido. Esta va a ser la segunda versión. En la primera versión, pucha, de verdad que los alumnos que lo tomaron evaluaron extremadamente bien el diplomado. No es porque lo esté diciendo acá, no quiero vender esa pescada, esa pomada, pero es verdad, lo evaluaron tremendamente bien. Lo que más evaluaron mejor fueron los profesores, la calidad de los profesores, la empatía, el sentirse escuchado, el haber adquirido herramientas para poder contener a los alumnos, para poder llevar a cabo estrategias y planes de desarrollo e intervención dentro del contexto educativo. Entonces, se logró el objetivo. ¿Ya? Así que los alumnos quedaron súper contentos y yo también quedé muy contento con la primera generación. Así que esperemos que la segunda generación sea mejor que la primera generación. Así que bueno, les deseo lo mejor de verdad y que bueno, sigamos trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes y que gane el más mejor. ¿Ya? Sí, el que se gane la beca, está bien, ¿ya? Felicitarlo y no sintamos envidia por él, sino que sintamos alegría por el otro. ¿Ya? Bien, Muchas pues, un gracias, abrazo, doctor. buenas noches, que tengan buena jornada. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.